¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días en este el lunes 14 de julio del año 2025. Esperamos que estén bien, que hayan pasado bien el fin de semana. Bueno, en política las proclamaciones presidenciales no siempre buscan alcanzar el poder. A veces más bien aspiran a hacer ruido. En esa línea, el reciente acto de Johannes Kaiser no tuvo su centro en propuestas o en ideas muy articuladas, sino en la provocación como estrategia. Más que interpelar al país con un proyecto, Kaiser le habla a un nicho radicalizado que identifique enemigos en todo lo que tenga que ver con la diversidad y que busca el conflicto como una manera de enfrentar las diferencias que son tan naturales a la vida social y democrática. La afirmación previa al acto de proclamación de que apoyaría un golpe como el de 1973 de repetirse las circunstancias es una declaración ideológica que sin duda tiene alcances éticos, pero también es una puesta en escena diseñada para reafirmar identidades reaccionarias y para provocar a los que él identifica como adversarios o quizás como enemigos, que convencer. La pregunta de fondo es cómo debería responder el sistema político ante fenómenos como este. La tentación inmediata podría ser, y es comprensible, reaccionar con escándalo o incluso yendo más allá, con vocaciones de acallamiento, pero quizás las respuestas más eficaces no sean las más rápidas. Estas candidaturas no surgen del vacío, no surgen de la nada, sino de un deterioro prolongado como el que hemos tenido en nuestra cultura democrática, y también del sentido profundo y del lenguaje de la política que viene en deterioro desde hace bastante tiempo, digo, de manera transversal. La base que sostiene a candidaturas como la de Kast no se compone solo de nostálgicos del autoritarismo pinochetista, sino también de personas frustradas, desconectadas, que sienten que la política dejó de representarles y de resolverles los problemas. En ese terreno seco, obviamente, los discursos polarizantes encuentran rápida combustión para expandirse. Es precisamente en estas encrucijadas que son mucho más profundas que lo que puede decir un candidato un día sábado por la tarde, cuando el sistema político, y agrego también los medios de comunicación, deben decidir, yendo de lo más profundo a lo operativo, si ser meras cajas de resonancia de estas descalificaciones o optar por devolver la política a lo sustantivo. La mejor manera de desactivar discursos como este no es replicarlos o contestarlos en el mismo tono, sino girar hacia un debate más propiamente político. Se trata entonces de recuperar su sentido más noble, que esto no es un espectáculo, no es un show, tampoco es una guerra. La política a veces es muy fome porque supone el arte lento y complejo de ir construyendo un mínimo común que nos permita convivir. No pensar parecido para nada, convivir. Esto implica decir sin miedo a perder, en el caso de los medios de comunicación, visitas, rating, clics y otros por el estilo, decir sin miedo que en política no hay soluciones instantáneas, que no hay líderes salvadores y que lo que se necesita no son arrebatos frente a los problemas que nos aquejan, sino políticas, propuestas que muchas veces se concretan en el mediano y largo plazo y no simplemente mañana. En resumen, responsabilidad. Por último, evidentemente la democracia debe defenderse de aquellos discursos que atentan contra su propia existencia, y en ese sentido es legítimo que la bancada del PS acuda al Tribunal Constitucional para que se determine si Kaiser, en su condición de diputado de la República, ha infringido los principios democráticos al reivindicar el golpe de Estado. Pero mal haríamos en pensar que la defensa de la democracia se agota en acciones de tipo punitivo. La respuesta más duradera está en otra parte y tiene un tránsito más largo, que es reconstruir el valor de la democracia en la vida cotidiana. Es raro porque por lo general cuando hablamos de democracia no estamos usando la palabra aplicada a nuestra vida cotidiana, siendo todos
integrantes del sistema que nos rige. Entonces, no es solamente un régimen político que está allá en la estratosfera, sino que es una forma de convivir, es una forma de debatir, de enfrentar nuestras diferencias sin anular al otro. Defender la democracia en definitiva es volver a creer en la política como una vía a través de la cual colectivamente podemos efectivamente resolver los problemas que nos aquejan. Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Bueno, hace algunos días, al principio del conocimiento del caso de la FACH, y habiendo ocurrido justo antes otro en el ejército, nos preocupaba que no se le diera al tema la debida importancia. Nos da la impresión que ahora sí se le está dando, pero queremos profundizar en el tema con la especialista en el tema, socióloga, académica de la Universidad de Santiago, Lucía Damer. Lucía, muy buenos días y como siempre, gracias por la posibilidad de poder conversar esta mañana. No, por favor, Patricio, gracias a ustedes. Ya saben que soy fan de la Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, nos honra, Lucía. ¿Qué podríamos decir en un plano más profundo? Porque podríamos quedarnos en lo que tú has visto, ¿no? Que es súper importante, pero que es lo superficial, los nombres de las personas. En lo más profundo, ¿qué dirías tú si nos dijeras, mira, por dónde deberíamos ir para entender este tema de la mejor manera posible? Bueno, en lo más profundo te diría que tenemos tres problemas fundamentales. El problema principal es que la seguridad se ha politizado de tal forma que estamos todos corriendo alrededor de situaciones de escándalo o de soluciones que no son soluciones, en vez de mirar los problemas profundos que generan los mercados ilegales hoy día en el mundo entero. Lo segundo vinculado con eso es que hemos caído en la trampa de creer que cambiando leyes se cambian las realidades rápidamente. Y eso no ocurre así. Y hemos un poco olvidado la importancia de las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas que son aquellas que efectivamente pueden enfrentar este tipo de fenómenos. Y lo tercero, entrar en esta discusión si este es un problema estructural, institucional o personal. Acá lo que necesitamos con mucha rapidez es justamente una justicia que demuestre cuál es la profundidad del problema, que castigue a aquellos que se están haciendo uso de su espacio como servidores públicos, pero también reconozca, digamos, la necesidad de controles mayores o cuáles son los espacios grises por los cuales se pudiera estar colando algún nivel de hechos de corrupción, que en este caso yo no me atrevo a decir que son institucionales, ni mucho menos, pero eso al final del día da lo mismo, porque la droga se movió, los migrantes ilegales se movieron, las mujeres en situación de esclavitud sexual siguen estando en las mismas condiciones, el contrabando se sigue moviendo, ¿cierto? Entonces, creo que hemos perdido un poquito el foco. Evidentemente, como tú decías previamente, el momento electoral no es el mejor momento, pero ya también deberíamos de salir de esa situación en la cual cada vez que hay elecciones no se puede hablar muy seriamente de los temas de seguridad porque abundan las recetas más bien de marketing, ¿no? Más que de profundidad. Sí, me desordena un poco la entrevista en buena hora, Lucía, lo que acabas de decir, porque tú decías en años electorales y podría agregar, no sé cómo lo ves, tristemente en años no electorales también, ¿no? Hemos tenido en los últimos años una manera por parte del sistema político de enfrentar el problema del crimen organizado, que si se me permite decirlo de esta manera, a veces pretende más subir un puntito en la academia que aportar a la solución de fondo. ¿Cómo lo ves? Porque parecería que son opiniones cualitativas nomás, pero de la masa crítica que construye el sistema político depende también la profundidad de las soluciones. Sí, es verdad que hemos tenido
4 años electorales, ¿no? Ujú. Este ha sido un gobierno que lamentablemente ha tenido que enfrentar años electorales una y otra vez. Y por más que cuando hemos discutido la Constitución, igual hemos caído, digamos, en los temas de seguridad como temas principales, porque es lo que a la ciudadanía le afecta más. Y yo creo que está bien la discusión política, por supuesto, pero necesitas también el reconocimiento de un mucho mejor y mayor esfuerzo en la unidad de análisis financiero, un reconocimiento que tú necesitas capacidades probablemente mucho mejores en la Agencia Nacional de Inteligencia y que cada una de las instituciones, acá nadie está libre, no están libres ni las instituciones públicas, pero tampoco están libres los notarios, los conservadores, los vendedores de autos caros, aquellos que venden bienes raíces y que aceptan pagos en efectivo. Digamos, el fenómeno de los mercados ilegales nos impactan a todos, incluso aquellos que creen que porque venden cosas o compran cosas en Instagram, no están cometiendo un delito. Bueno, sí, ¿ah? Tenemos un problema muy serio por todos lados, entonces creo que lo que nos debe llevar a este punto, y lo hemos hablado muchas veces, Patricio, a veces cuando uno dice necesitamos control de las instituciones, Mm. se nos tilda de gente desconfiada, de gente casi como que antiinstitucional, y es al contrario. Mientras las instituciones tengan mejores niveles de control, desde los ministerios hasta las instituciones y desde dentro de las instituciones, nos vamos a evitar ese tipo de bochornos que para las instituciones son muy duras también. Y por supuesto la política tiene que poner de su parte en términos de tener respuestas que sean más sólidas para la gente. Si no, es totalmente natural que la gente esté aterrorizada cuando siente que nadie le puede dar una respuesta de qué es lo que está pasando. Sí. Lucía, el debate sobre la contienda de competencias entre la justicia militar y la justicia civil, que está siendo parte importante del llamado caso Fach, obviamente es relevante en la discusión judicial o jurídica, lo es, por cierto, en un nivel más profundo respecto a la relación entre el poder militar y el poder civil. Pero entre medio hay una cuestión operativa que es tanto más importante, que es uno, la velocidad de la investigación y segundo, que ésta sea realmente eficaz. ¿Qué podrías decir sobre ello? Porque, bueno, tú ves, pues hemos ocupado varios días en discutir sobre aquello. Mm. Entiendo que ya se definió que este es un Sí. tema civil, ¿no? Y eso me parece bien. Me parece mal que hayamos discutido por tanto rato una cosa que parecía ser bastante obvia. Yo no soy abogada, pero parecía ser bastante obvio. Sobre todo porque lo que necesitamos acá, y estoy segura que las Fuerzas Armadas están de acuerdo con esto, digamos, las dirigencias, lo que necesitamos acá es transparencia. Todo aquello que suene a opacidad, todo aquello que suene o parezca a protección, lo único que va a generar es un debilitamiento de la confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas, una sensación de desconfianza, de sospecha, y eso es lo peor que nos puede pasar, porque ahí donde la ciudadanía ya no confía prácticamente en nada, dejar de confiar en aquellas instituciones que tienen algunos niveles, digamos, de legitimidad institucional es un pésimo camino. Yo creo que se ha zanjado un poco lento, pero se ha zanjado al final del día, y ahora lo que habría que esperar es que la justicia resuelva o avance con algunas claridades lo más rápido posible, ¿no? Y eso involucra probablemente no una discusión política si se va a cambiar o no se va a cambiar una ley, sino muy rápidamente una propuesta de políticas públicas de cómo vamos a aumentar los controles del dinero, porque además otra cosa, Patricio, que hemos hablado en muchas ocasiones, el Estado de Chile está invirtiendo millones, centenas de millones de dólares en la guerra contra el crimen organizado. Y lo más importante también, no solamente el problema de la corrupción viene, digamos, por aquellos mercados ilegales que pueden corromper funcionarios, sino también el mal uso del dinero. Ujú. Entonces hay que ponerle mucho más pino a esas dos tareas, ¿no? Revisar exactamente cómo se están gastando los dineros y luego aumentar los controles del trabajo de los funcionarios que están vinculados a tareas que los pueden acercar al mundo del crimen. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con Lucía Damert. Lucía, entre medio está el rol de las Fuerzas Armadas en la institucionalidad, que déjame decir un par de cosas en 30 segundos sobre que tenemos un tema previo y que bueno que así es, que este es el continente que ha tenido menos conflictos bélicos en los últimos 100 años, ¿no? Chile, la última guerra oficial que tuvo fue la del Pacífico.
Hay instituciones como la Fuerza Aérea, esto es un poco irónico, pero es así, cuya única acción de guerra ha sido el bombardeo de La Moneda. Entonces, claro, la pregunta de qué hacer con las Fuerzas Armadas en tiempos de paz es una pregunta válida, pero luego, en estos desafíos nuevos que estamos teniendo, y al ver que a veces la policía no logra resolver, existe la idea de que se puedan ocupar en este tipo de tareas, ¿no? Combate al crimen organizado, resguardo de fronteras y otras. ¿Qué es lo más virtuoso al analizar la situación de las Fuerzas Armadas en la institucionalidad en general y en este tipo de problemas en particular? Mira, las Fuerzas Armadas, y esto lo han dicho otros excomandantes en jefe, no están preparadas para enfrentar el crimen organizado. No están preparadas en términos del uso de la fuerza, no están preparadas en lo que significa, además, este tipo de situaciones, digamos, colindantes, ¿no? Posibilidades de corrupción, amenazas, extorsiones, en fin. Además, nosotros tenemos, digamos, un largo aprendizaje en América Latina que cada vez que las Fuerzas Armadas se las acerca a los temas de seguridad pública, aumentan los hechos de corrupción. Y esto no porque las fuerzas sean fuerzas corruptas, sino porque al final del día a veces también se manda a los lugares más complejos a, a personal de las Fuerzas Armadas, que es personal también que tiene enormes dificultades, ¿no? Y no está necesariamente eh, capacitado para resolver situaciones que son situaciones complejas en términos criminales o en términos de violencia. Para eso está la policía. Ahora, las Fuerzas Armadas, tienen financiamiento, tienen capacidad de pie de fuerza, aunque las Fuerzas Armadas en Chile son mucho más chicas de lo que la gente cree, ¿no? Como ahí cuando algunos de la política salen y dicen, bueno, para tal problema, las Fuerzas Armadas, para cuidar el metro, las Fuerzas Armadas, para cuidar los espacios públicos, las Fuerzas Armadas, bueno, creo que no se han dado cuenta que el pie de fuerza no da para eso. Pero lo que sí, si se toma la decisión política de, por ejemplo, llevarlos a la frontera, es muy importante que paralelo a eso y con mucha rapidez se generen los mecanismos de cuidado, protección e investigación de aquellas cosas que podrían salirse de cuadro. Porque ya sabemos que eso es lo que sucede. Y eso se dijo una y otra vez cuando se habló del tema de sacar a los militares a la calle para luchar contra el crimen organizado. Soy de las personas que cree que no podemos cerrarnos ideológicamente a la participación de los militares en ciertos espacios, pero son aquellos espacios donde puede haber colaboración, tal vez, de temas más estratégicos, si tú quieres, de la inteligencia residual que pueden tener, de las capacidades operativas que pueden prestar en algunas áreas específicas. Pero si eso no viene de la mano de un aumento de los controles, bueno, estamos perdidos. Es preferible no hacerlo. Y creo que hemos tenido una solución más facilista por ese lado. La experiencia latinoamericana es una mala experiencia. Y aquellos que digan que en Francia, que es la típica respuesta, ¿no? En Francia y en otros países europeos hay militares en los aeropuertos, es verdad. Pero también en esos países, la amenaza es una amenaza terrorista de corte internacional, que es algo que nosotros acá no tenemos. Y segundo, también los niveles de control son distintos. Entonces tendríamos que empezar a mirar esas cosas con mucho más rapidez. A mí lo que me preocupa es que a veces nos enfrascamos en estos problemas o en estas discusiones solo por el escándalo. Y mañana tendremos un nuevo escándalo y nos olvidaremos de este. Y en realidad lo que viene pasando es que en el siguiente escándalo, la institución que uno ve es una institución más debilitada. Y en este caso, Patricio, no deberíamos darnos ese lujo. Sí, bueno, lo dijo acá hace algunos meses el senador Flores, cuando era presidente de la Comisión de Defensa, dijo, yo no puedo decir el dato porque lo supe en sesión secreta, pero si algunos diputados o algunos dirigentes supieran cuál es la dotación real de las Fuerzas Armadas chilenas, no estarían proponiendo distraerlos de las tareas que les son propias, ¿no? Y esto nos remite a lo que hablábamos al principio de la entrevista, no es por ser redundantes, pero esta a veces tipo de discusión que se da, Lucía, en el sistema político, que va en paralelo con la evidencia académica o con la evidencia científica. Y bueno, lo hemos hablado más de alguna vez, este es uno de los temas donde probablemente más prescinde la política de la evidencia, ¿no?
¿Cómo podríamos enrilarnos, ¿no? Para efectos de que, a propósito de este tipo de discusión, que ya nos lleva a un tema que cualitativamente podría ser más grave, pudiéramos vislumbrar medidas de política pública que efectivamente estén a la altura del problema que se está diagnosticando? Sí, mira, no es tan sencillo, pero evidentemente necesitas ministerios robustos, ¿no? Ministerios donde haya capacidad civil para controlar desde afuera también algunas cosas que te llamen la atención. Hoy día con la inteligencia artificial, la verdad es que es increíble que hay cosas que uno se entere porque hay unos cruces de Excel, Ujú. ¿cierto? Uno podría tener ministerios de interior, de hacienda, ministerios mucho más robustos que con equipos especializados, no equipos que cambien cada 4 años, sino equipos especializados puedan hacer un seguimiento institucional, un seguimiento individual para fortalecer las instituciones. Acá nadie está en la tarea de disminuir su capacidad, muy por el contrario. Y eso debe ir de la mano además de capacidades institucionales de control mucho más fuertes, ¿no? Porque acá, en el caso de la FACH, por ejemplo, evidentemente hay capacidades de control institucional que no se cumplieron o que ni siquiera están diseñadas. Entonces hay que reconocer que la amenaza, más allá del crimen organizado transnacional, la amenaza del dinero sucio que está dando vueltas en el mundo y en el país, es una amenaza enorme que compra voluntades, voluntades que muchas veces no sienten que están generando más violencia. Y ahí nos tenemos que hacer cargo todos. Yo creo que este gobierno y el próximo deberían de tener una estrategia de política pública mucho más clara. Yo no tengo mucha expectativa del debate legislativo hoy, porque el debate legislativo ya aprobó 60 leyes durante este gobierno. Ujú. Y bueno, y siguen pasando estas cosas, lo cual demuestra que el cambio legal no necesariamente es un cambio real, Ujú. ¿cierto? Entonces necesitamos capacidades institucionales. Yo creo que esto también va a levantar las alarmas en las instituciones de policía, las instituciones de gendarmería, donde es fundamental aumentar los niveles de control también, internos y externos. El Ministerio de Justicia debería tener ya una enorme capacidad, no de limitación del uso de celulares, también, pero de protección de sus propios funcionarios para evitar que sean extorsionados o amenazados. Esas son tareas que no pueden esperar a la próxima elección y que tienen que desarrollarse desde ya. Lamentablemente a veces estamos un poco como tú decías inicialmente, estamos como en la lógica de los anuncios que también duran 15 minutos, Mm. pero en este caso hay que mirar con mucho más detalle lo que podemos hacer todos para disminuir ese tráfico de dinero oscuro, que muchas veces está vinculado a la droga, pero no solo a la droga, y creo que eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Sí, en ese sentido aparecen medidas que, fíjate que periodísticamente a veces se tratan como desvinculadas, pero que son parte del mismo diagnóstico, como el tema como la discusión sobre el secreto bancario, po. Bueno, por ejemplo, Mm. evidentemente en algunos países hay no solamente declaraciones de intereses y de patrimonio de algunos actores de alto nivel, sino también capacidad de relevamiento de los secretos bancarios, ¿no? Cuando se ha visto niveles de enriquecimiento muy sustantivos de diversos actores, no solamente de las fuerzas de orden y seguridad o de las Fuerzas Armadas, sino de diversos actores. Y esto no es una cacería de brujas, esto es la demostración a la ciudadanía que aquellos que estamos en el servicio público, que hemos estado en el servicio público, estamos verdaderamente para cuidar al resto y no para beneficiarse individualmente, ¿no? Que lamentablemente las encuestas muestran que la mayoría de los chilenos sienten que el servicio público es una tarea, digamos, de autobeneficio, y eso no es así. Pero para eso necesitamos otro tipo de mecanismos y tocará conversarlos con la rigurosidad que requiere. En este caso específico de lo que hemos conocido en los últimos días, así como una y cada otra de las escándalos y escandalillos pequeños que ustedes todo el tiempo andan mostrando de carabineros, Mm. policías, en Mm. fin, diversos miembros que están estudiados o investigados por corrupción, lo que sí necesitamos es una justicia rápida, porque la gente lo que quiere es una justicia rápida, no necesariamente, Patricio, una justicia de ultra castigo,
¿ah? Pero una justicia rápida, donde haya un castigo, donde haya una evidencia, donde sepamos exactamente qué pasó, para evitar también caer en la sensación que acá la orfandad respecto a la protección es demasiado grande. Bueno, hemos tratado de ir un poco al trasfondo de este tema que obviamente va a continuar durante los próximos días, que en realidad no es un caso, no es un tema, ¿no? Nos remite a políticas públicas más profundas y que tienen que ser necesariamente de mediano y largo plazo. Hemos conversado con Lucía Damer. Lucía, muchas gracias como siempre, que tengas una súper buena semana. Igual para ustedes, que les vaya muy bien, ¿ah? Chao, chao. Chao, Lucía. Bueno, 8:35, breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregar